Y yo ya estoy grabando. Me gusta esta weá. Yo creo que... Espérate, que tengo que encontrar aquí las configuraciones. Ya, listo, settings. Configuraciones. Aquí está. Yo lo tengo en inglés, ¿ah? Que humilde. Sí, nosotros nos damos de influencer, pero somos unos boomers. Y hay que decir, a mucha honra. A mucha honra. TikTok. TikTok la lleva. Soy boomer, no, no me talla el Alberto. Yo creo que el Alberto es harto más joven que tú. Es que tiene dos dimensiones, porque sí se mete, Ah, o sea, es más avispado. Yo creo que los tres en esas cuestiones más avispados, pero sí, pues él él es más también, millennial que nosotros, sí. pero por otra ¿Por parte es qué? un viejo culiao. Y Pero claro, un ¿de qué viejo están chico. hablando? Además que yo no, o Yo sea, creo que, claro, yo ni creo me, que ni me- el Alberto iba al colegio así, con corbata y bien ordenadito, no sé, me da esa sí, pues impresión. tal cual, ¿Viste? tal cual. Tenía un tío que me quería, me ofrecía plata por decir garabato y yo no decía. Yo le tengo que ofrecer plata a los míos para que no los digan, sobre todo en la escuela. ¿En serio es verdad eso? ¿El Borio, Es Es no? verdad. verdad, ¿O es no? verdad, el Boris. El No, porque Borio. además yo, imagínate, pues en la casa del herrero, pues. O sea, además, ¿de quién lo han aprendido? De mí, pues. Ya, a ver, Pero ustedes no. ya, ahí tenemos una característica mayor. Yo voy a tirar otra característica mía. En mis tiempos sí tenía 14, 15 años, pero era bien militante a finales de los 80. Entonces era tan militante que no me gustaba el rock latino, porque el rock latino, compañero, en esos años, pues, Era era burgués, como, pues. sí, pues, Sí, recién No, como los sí, pues. 88, 89 empecé a escuchar y en el fondo me encantaba. De hecho, bacán, Charlie, Fito, Soda, todo. Y no, como que tenía una Con no. resistencia. sentimiento de culpa, así mal. O sea, siempre, digamos, desde el comienzo, siempre la política te pone un poco más hueón, digamos. O sea, de lo que uno ya trae, te Sí, pues agrega más agrega, brígido, agrega valor. agrega valor. Llama tú, desclasifica algo. No, pero por lo menos en esos años había harto militante, pues ahora es como ser militante, ahora sí que No, pues ahora una enfermedad, pues, weón. Hasta una Mirko era enfermedad, militante. un problema Hasta para pegar. Mirko fue militante, como 6 meses, siempre se da colores, Sí, pero weón. no importa, fueron Sí, 6 meses de rojerío. sí. Y En así el de poco. rojerío no le creo. Sí, es verdad, No, que quiero se ver el sabe todas las carnet. cancioncitas, todas las Sí, No, cosas. quiero quiero ver ver el el carnet. carnet. No, yo quiero ver el carnet. No. Y con No, nunca estampilla. firmó un carnet, pues no, no le da para eso, pero ahí el No, no sé marxismo de por fin de qué sí, semana, ¿quién lo compañero. reclutó? El Quiero. marxismo de fin de semana. Es que ¿Quién no, no no fue es marxista de posible, fin de no, no me semana? dan A los ver, tiempos, no me dan los tiempos. ahí ¿No le dan como los tiempos? Ah, eso con es la duro. No, no, pues no bicicleta, me la dan los tiempos guitarra. porque estos cabros egresaron en el 96, recién. No, po. 86, No, po. No, no, po, de la universidad, dice. de la universidad. No, si esto fue Entraron previo, en la media. previo, el Ah, en 89, la media, ya, 88, pero 87, ahí, sí, po, sí, po. Mira, no sé, igual, no sé, oye, evidencia. espérate, y para monitorear Igual esto. vivía en San Miguel, po. Ya, pero me Sí, weá, pero San Miguel No, pero es que era un también, ambiente o sea, fuerte, po, en la zona. Es que como tú ni, no cacháis nada, po. ni que hubieran estado en Cuando, la cuando legua, yo, po, weón. Mirko y Eduardo Fuente hablamos de la Gran Avenida, nos entendemos. Sí, no, pero perdona, de respecto, en el caso de Eduardo Fuente y de Mirko, no se entienden en locales no partidarios, en locales más bien nocturnos, se entienden ahí en Gran Avenida, podríamos decir. No, había mucha onda. No, claro, por favor, por favor. Por supuesto que también había muchos lugares nocturnos, normalmente muy asociados. Bueno, había muchos en locales la nocturnos Gran Avenida también. había de todo, había de todo. Había unos locales bien fachos también, súper fachos, Sí, pues, sí, Bueno, súper. lo sí. que yo quiero decir al respecto es que Mirko, yo creo que hizo una pasadita de un par de meses en alguna juventud política de izquierda, y de Un ahí pololeo corto lo ha ahí, ido alguna cosa. empezando como, Chadwick también militó en el MIR, pues, así que no, no sí, significa nada, pues, y bueno, lo es empezó militancia. como a extender, yo creo que eso. Igual me da como no sé qué pelarlo estando él en cuerpo ausente, pero bueno, ¿qué le vamos Sí, a hacer? pero Él lo lo vamos a decidió. invitar a que nos cuente su experiencia militante, Ya, tú no has contado con ninguna algunas característica pruebas. tuya de esos años. Está ¿Algún corriendo, se está comentario? ¿Cómo corriendo. eras en la media, Matus? Era desordenadísima. ¿En Me serio? sentaba atrás con todos los... Sí, era la matea del curso, pero era... Un mal ejemplo. Puta, en Calama, pues bueno, en el B8. Me juntaba con las paipotes, ¿Quién era el después paipote? eran dos, dos cabras
Dale. Las paipotes, Métele po. ficha, No te voy a métele decir por qué les decían las paipotes, pero eran como las minas más fieras del B8. Ya. Y cuando yo llegué, yo venía de Iquique, todos me dijeron, no, ni las mirí, porque son súper chorizas. Y yo las miraba así como de reojo, así, ¿qué te pasa? Y, bueno, es que tengo las mejores anécdotas con las paipotes. Una de esas paipotes estaba en mi curso y después nos hicimos amigas, pues, por supuesto. Obvio, Era obvio. hija de carabinero. La Ah, quería mucho, yo a ella todavía la quiero, pero nunca más la vi. Pero tenía unas salidas irreproducibles, irreproducibles en este espacio. buena, buena. Los profes así, se morían. Y la hija de Sí. carabinero desborde. Así. Sí, claro, yo creo que el pobre Paco ni sabía cómo eran las cabras en el liceo, porque No, po. estaban bien Un ordenaditas clásico. también como el susodicho aquí. Y vivíamos las dos a una cuadra del liceo, po. Así que en una cuadra mantenían el orden. ¿A dónde Así que vivías tú? usted, Ay, ¿cómo se llama ese? Los edificios públicos se llamaban, frente al hospital de Calama, Allá, por Granadero. por Granadero. Ya, Exacto. atrásito ahí. Ah, ya. Ya. Qué bonito. Saludos a Calama. Le mandamos un saludo a Calama aquí con Lale. Somos todos uno aquí. los dos calameños, dos Los dos calameños. Calama. Oye, igual, Ciudad ¿ah? heroica. Sí, po. Un día podríamos hacer una cosa performática y cantamos el himno. Sí. Se Calama, acabó el dominio. Ciudad heroica, bastión de bastión de chilenidad. chilenidad, Tu gente. Oye, podríamos. mantiene Y una viva. vez estaba en Calama y voy caminando así y había, a propósito de chilenidad, estaban celebrando no sé qué cosa. Entonces habían El Diego 3 Olivia. tipos a caballo vestidos de guaso, en pleno Calama. Pero si no hay mayor cantidad de guaso en todo el norte que en Calama. Y rodeo y toda la weá. Ah, no sé, yo nunca los vi. En el ¿No? momento, No. Ah, no, te perdiste. Yo creo que es la ciudad en que más se va y hay Estoy muy muchos clubes de conectado, estoy cueca. muy conectado. Yo no. Sí, po. No. Yo, de hecho, tengo ahí Calama, Talca, Linares. tengo mi pasaje. El 4 de septiembre, ¿dónde vota Quiroga? No sé si me cambiaron. Yo votaba en el Lesaeta. No sé si me cambiaron ahora el local, pero sigo Ay, en votando en el Calama. Besaeta, ella. No, La voto, Lesaeta. Yo quiero voto, agradecer al voto. CERVEL que me pusieron un recinto de votación en la esquina. ¿Dónde? ¿Ahora? ¿Qué? ¿En Valencia? No. ¿Sí? En Valencia. ¿Votáis en Sí, Valencia? Sí. Ah, pensé que tenía que viajar a Madrid, no sé dónde. A Barcelona se viajaba, pero no, pusieron un local aquí al lado de mi casa. Ah, qué Buscaron bueno. donde yo vivía y me pusieron un local. Así Sí. que le agradezco al CERVEL. Sí, Los Grandes servicios. amigos ahí, sin sí. pelea ninguna. Sí. Gracias. Oye, no, ¿sabéis qué? Escuchemos primero al Jaime porque Sí, pues, tengo... Ya ¿Ah? está. Sí, démosle escuchemos a con Jaime porque además tenemos un podcast un poco más corto por múltiples razones. Desde mi perspectiva, porque estuve toda la semana de vacaciones, no sé ni lo que ha pasado, pero a ver si Jaime nos ayuda y ahí les comentamos. ¿Vio, don Ricardo, que no costaba tanto? Llegó Michelle a su casa, dejó la cartera a un lado y se puso a tirar unas líneas con un primer apunte. Llegó el Boris con sus flores, lo recibió y, según el presidente, ¿cómo contradecir a su excelencia? Hasta guitarrearon con la nueva trova. Luego que se fue la visita, siguió escribiendo y en un par de horas ya tenía la carta lista. ¿Y qué decía la carta? Apruebo. Simple y claro. ¿Viste, Ricardo, que no costaba tanto? Aquí comienza la Cosa Nostra. A solo 5 semanas del plebiscito. Imposible perdérselo. 5 semanas del plebiscito. ¿Viste, Ricardo, Oye, que era fácil? ¿sin ghostwriter? ¿Qué? ¿Sin ghostwriter? Sin Jorge Correa Sutil. ¿Sin ¿Y no me Jorge habrá Correa? escrito el mismo Jorge Correa Sutil haciendo el A lo negocio mejor, completo? a lo mejor tiene una pyme. Son Sí, profesionales, son profesionales. Profesional. Oye, yo le tengo bueno al Jorge Correa porque siempre fue una fuente muy derecha, así que Sí. Ah, no ya. puedo pelear. Sí. No lo puedo Bueno, pero pelear. sí, uno nunca debe negar que tiene amigos delincuentes en cualquier plano. ¿Ah? Yo siempre digo, es una de mis frases de cabecera. Yo tengo varios amigos delincuentes. Lo único que hago, y los quiero y los defiendo, no tengo problema, lo único que hago es no voy a tratar de salir a decir
que son... Estoy de acuerdo, claro. No, y que No, son, pero y que bueno. son grandes personas, que no sé qué, si son delincuentes. Digo, en el más amplio sentido de la palabra, y delincuentes políticos, hay No estamos literalmente hablando de delincuentes. corruptil, Sí, no, claro, no, yo creo no. que la palabra es un Sí, la poquito palabra mucho un poquito para, sí. fuerte, Bueno, Digamos yo que tengo amigos delincuentes, no sé usted, yo tengo amigos yo delincuentes. tengo amigos delincuentes, pero pero, no cuento entre eso al Jorge Correa. pero con Ah, Es Correa una persona lo con la que mínimo que puede hacer discrepo uno es profundamente, ser pero sutil, no. lo claro, mínimo. todavía no le he descubierto ningún delito a Jorge Correa, pero puede No, tener, no lo pero si para descarto. ser un delincuente no es necesario hacer delitos, pues los buenos delincuentes no hacen ni un delito, po. No, Alejandra, por eso es Dios. cierto. Delincuente eh, significa que ya pasó por Uno que está en el mundo de la capuchino, por lo menos. asesoría, uno que está en el mundo de la No, pero lo que asesoría, pasa es que lo que dice Darío en el fondo es que no lo ejecuta. Obviamente, si la Claro, investigación crece y llega al autor intelectual, claro, puede ser, puede llegará. ser. No lo sí. descarto. Lo que pasa es que yo creo que la palabra delincuente está subvalorado y está manchada, pero, o sea, nosotros somos de la religión de Don Vito, por lo tanto tenemos una aproximación a la palabra cuando alguien hace buenas jugadas y le resultan y minimiza los daños, es un gran tipo y puede ser un delincuente y bueno, en fin, y no hacer cosas ilegales, bueno, en fin, es una Yo le definición. mandé las fotos a Darío desde Nápoles. Bueno, como yo soy ignorante sobre el tema de la Cosa Nostra, para mí, Este es el minuto en que amigos aquí como me agarra como la delincuentes, úlcera. claro, hay delincuentes, claro que hay delincuentes de cuello blanco, pero el arte y la política no es delito, po. No, sí, está bien. Oh, ya te pusiste periodista, así como, seamos rigurosos. Ya, bueno, ¿qué nos pareció la carta de Michelle? En forma, fondo, en todo lo anexo, o no, o le puso color Jaime, en realidad no va ni para comentarlo tanto, igual ya había dicho que iba a votar. ¿Cómo lo ven? Yo creo que aquí, o sea, a mí por lo menos me parece que en términos de cartas más, cartas menos, lo que importa es las posiciones. Yo no creo tampoco que Ricardo Lagos tomó su posición por leer la Constitución. Creo que son argumentos ex post. Yo creo que o te alineas con si es un plebiscito, pues estás en el rechazo, estás en el apruebo. Es muy difícil que una figura política de ese calibre se mantenga neutral. Fuera de lo obvio, que creo, claro, entró otra actriz de gran tonelaje político a esta disputa. También ¿cómo se llama? Me entretiene o de alguna manera me, me permite ir a comprar un paquete de cabritas, observar cómo esta disputa añeja entre ambos vuelve a renacer. Mm. La disputa, digamos, Bachelet-Lago, a propósito de la Claro. provocación que nos hace Jaime. Sí, yo pensaba que es interesante porque están, a ver, básicamente en el mismo lugar del arco político. Y pareciera que en realidad este plebiscito ha abierto algo distinto, ¿ah? Que no se explica solo en 2 dimensiones, sino que se explica con profundidad, como en 3 dimensiones. Otro juego, nuevamente estas ideas a veces del partido del orden, o en fin, digamos, que finalmente termina siendo lo conservador respecto a mantener un orden establecido, un mundo conocido. Parece que hay algo de eso no hay disputa. Nosotros estamos haciendo la provocación de hablar de la disputa Lagos-Bachelet, Alberto. Sí, yo tengo la impresión de que hay algo en el espíritu de ambos que es muy diferente y que explica ambas cartas de alguna manera. Luego quiero explicar también respecto al texto mismo de Bachelet, pero en el fondo Ricardo Lagos es una persona que siempre, incluso antes de gobernar, se sentía gobernando. Mm. Tiene esa pulsión de gobernante que por tanto todo lo mira como si estuviera sentado en el sillón presidencial. ¿Ya? Si hubiese creído en Dios, habría creído papa toda la vida. Mm. Entonces, esa pulsión, que yo creo que la gente que muchas veces grandes políticos la tienen, porque eso les permite tener una mirada súper organizada respecto al poder, O sea, tiene ¿no? activos, tiene Él activos. tiene, ese es su activo. Y es también su pasivo, porque de repente hace el loco porque está hablando de un presidente que no es presidente, ¿no? Entonces, como que tú decís, bueno, pero esta cuestión es absurda, es medio ridículo, ¿no? Entonces, peca de impostura en circunstancias que no hay nada impostado, porque su vida es eso, ¿no? Esa cuestión de que lo crearon para rector de la Chile es mentira, lo crearon para presidente, ¿no?
Y un presidente, y un presidenciable puede ser rector de la Chile y viceversa. O sea, es así. Ahora, ojo, cuando él fue académico, era un académico con fuerte tonelaje político, no era un académico con fuerte tonelaje académico. ¿Ah? Y logró Claro, no. instalar la tesis de que su tesis en Derecho era una de las mejores tesis de la historia de Derecho. Las tesis en Derecho hay unas tesis extraordinarias y qué sé yo, obviamente la Ricardo Lagos no está entre esas, no importa, pero él lo logró instalar, eso es un político. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa con Michelle Bachelet? Michelle Bachelet es una gobernando y es otra sin gobernar. En este caso, todavía más para mal que para por Lagos, porque ella cuando no está gobernando se imagina toda clase de cosas interesantes. Cuando está gobernando entra en un cierto temor que lo transforma en alguien dubitativa y que finalmente no, se amedrenta con la realidad, con la existencia de presiones, y finalmente entonces realismo sin renuncia, que es con renuncia y sin realismo, y chao, se acabó la cuestión. Entonces, Michelle Bachelet, cuando está fuera, es fantástica porque ella dice, no, sí, obvio que esta cuestión hay que hacerla, qué tontería que se le metió en la cabeza, ¿por qué no se va a hacer? Y tiene una ventaja formidable en política, que es capaz de conectar. Y yo creo que el único texto que yo he visto, el único texto, cuento con ello hasta los tweets de los tuiteros más importantes. Los otros no sé, porque no sé si he visto todo, naturalmente, pero cuento todo. El único texto que más o menos se vincula con las emociones de las personas respecto al proceso es la carta de ella, que probablemente justamente porque no es algo muy legible, qué sé yo, la gente va a decir, ah, aprobó y ya, chao. Pero cuando ella dice, hemos atravesado duras pruebas, hemos sentido temor, esa frase tan sencilla no la ha querido decir nadie. Mm. Nadie. Es que es absurdo. Lo dijimos tantas veces de que los convencionales, los más radicales, ¿por qué no son capaces de decir, oye, yo sé el temor que usted siente, lo entiendo? ¿Cómo va a ser que no podamos entender una cosa así? Si hacer un cambio es una cosa complicada y a la gente dice, oye, pero yo me siento parado en la nada. Si yo voy y digo, ¿sabes que voy a apostar todo a cambiar mi vida? ¿Ya? Y los primeros días te voy a sentir en el vacío más absoluto. Bueno, hemos sentido temor, pero hemos vencido. Mira lo que dice, pero hemos vencido. Sí. Y seguiremos respondiendo a los retos que se nos presenten. Presidente Boric, lea la carta en voz alta en cadena nacional. Léala. Porque tenemos en nuestras manos, como nunca antes en la historia, el poder de seguir construyendo un país en paz, con generosidad y con esperanza en la fuerza que nos da la unidad. Está perfecto ese parrafito. Entonces, claro, Michelle Bachelet conectó y yo creo que ese valor puede ser muy importante. Ahora, obviamente cambia el clima y eso revela que también el gobierno se apresuró en tomar medidas post-Lagos, ¿ya? Básicamente, prácticamente salía a reconocer el triunfo del rechazo en la práctica. Se apresuró porque el clima hoy día cambió. Es un clima distinto, donde las palabras de Bachelet evidentemente mueven un poco la aguja, donde el hecho de que aparezca Kast y rebote mueve un poco la aguja, y se arma un escenario que es distinto, con un clima que es diferente, que si logra hacerse durar en 4 semanas, puede significar una modificación del escenario. Ahora, yo en ese análisis sigo discrepando de que modificación de qué escenario. Yo creo que también esta idea de que el rechazo estaba ganando y de que ahora ya nos vamos a meter en el tema de la encuesta. ¡Ja! Se quedó pegada, ¿viste? Tenemos todo protegido y Es controlado. decir, el weón de Quiroga Mayola apretó el botón y la dejó pegada. ¡Pup, pup! ¿Ah? No, y estas pegadas largas son las que terminan con la compañera afuera. eh, Ah, no. Te quedaste Aquí, pegada, pero mal. ah, Ya, dale, dale yo nomás, creo que dale, hay, juegue. yo creo que hay ánimo en favor del apruebo y una de esas señales, lo hablábamos la última vez, es la concentración que hubo en Maipú. Los apruebos por Maipú juntaron miles de personas
Nadie se ha atrevido todavía a llamar a la concentración del apruebo por estos temores, por lo que dicen las encuestas y todo, pero yo estoy, digamos, tengo la sensación ambiente de que cuando se convoque a esa concentración que en algún momento se va a tener que convocar, ahí se van a ver los gallos, digamos, ¿no? Creo que esta idea de que el rechazo tenía ventaja y que ahora cambió por la carta de Bachelet es darle demasiado mérito a ella, que debe tener, digamos que los tiene, pero no creo que se haya movido la aguja para ningún lado, sino que simplemente está entrando en el análisis una parte de la realidad que no se estaba viendo. Yo, fíjate A que ver, yo creo respecto a eso, disculpa, Darío, sí, muy dale. breve. Yo creo que el tema del, o sea, lo que yo digo cambio de clima, me refiero a que había un momento de derrotismo en el cual básicamente el gobierno dice, y todavía lo sigue haciendo, salgo a Claro, controlar. otro es el análisis que hace que el gobierno se puso a la derecha de Bachelet, pues sí. Sí, Claro, bueno, sí, pero el análisis del gobierno es que se va perdiendo el plebiscito y que hay que desmarcarse de él para no caer. claro. En circunstancias que el análisis que debió hacer el gobierno es que pase lo que pase, hagan lo que hagan, son el plebiscito, son el apruebo y no hay nada que hacer. O sea, esa Por es supuesto, claro. una Pero, Estamos- tontería. O mm, sea, pero más allá de eso, mm, más allá de eso, Michelle Bachelet, lo que importa, cuando uno dice cambia el clima, lo que dice no es que era ácido y luego es base, no. Lo que quiere decir uno es que básicamente hay un momento que es muy importante, que es el momento en el cual tú rompes una curva. ¿Ya? Si esa curva está en el 60 o está en el 40, es otra discusión. ¿Ya? Pero evidentemente los últimos meses habían sido meses en que cada vez que había una jugada buena de la prueba, a los 2 días pasaba algo, o al mismo día pasaba algo, que la jugada perdía la posibilidad de desarrollarse en el fondo. Y eso muchas veces incluso por errores del mismo mundo de la prueba, por cambiar la agenda cuando está bien con un tema, por una serie de razones que muchas veces hemos visto. En este caso, el punto de fondo era que veníamos de un conjunto de situaciones en las cuales a ver, es súper simple. Teoría de la comunicación 1. Si tú estás dedicado a desmentir cosas, vas a perder. O sea, persiguiendo un rumor, vas a perder. Entonces, es que apareció un rumor de qué tal cosa. Voy a decirle que no es verdad. Y que no es verdad. Y no tienes tiempo nunca para decir cuál es tu punto. Estás jugando en la cancha del otro. Entonces, llevamos un mes o más en que todo el tema es cómo desmontar cada fake news en particular. Y eso es una locura. Entonces, frente a eso, llega a esto que de alguna manera como que mueve el panorama porque dice, ok, y la concentración es parte de ese escenario nuevo. O sea, la reunión en Maipú, que efectivamente es parte de ese escenario nuevo donde muestra lo que hay que mostrar. Esperanza, potencia, vitalidad, vida. Está súper bien, efectivamente. Entonces, se suman 2 o 3 jugadas, se suma Bachelet, se suma la reunión, se suma un clima que empieza entonces los errores de Kast, las jugadas de la derecha que no aguantaron la tentación, dijeron, no, se lo van a llevar todos los concertas, vamos a buscar ropa, ¿no? Y salen rebotando. Bien, todo eso es un muy buen escenario, pero para eso hay que desarrollarlo. Efectivamente, la discusión es otra, si el 40 es 40, si el 60 es 60, si el 50 es 50, es una discusión que vamos a tener en unos minutos, porque lo teníamos la semana pasada la teníamos para conversar y la dejamos de lado, pero efectivamente esa es otra discusión. Pero el punto de inflexión ocurre coincidente con la situación de Bachelet y el cambiar, aunque sea un puntito, pero con una curva que va así y moverla para allá, eso ya en sí mismo, cualitativamente, es muy importante. sí, yo fíjate que en eso, déjame, a ver, está bien, cada uno pone sus puntos y los plantea y eso más permite incluso jugar y de hecho este espacio siempre es una conversación extendida con miles de amigos y amigas. Pero yo, fíjate, Alex, tengo un problema porque yo creo que tú sí hay un ninguneo de los climas que no son una cosa objetiva, hay maneras de medirlo, pero ninguna medición en sí misma te permite establecer una realidad y por supuesto que son, y además que son climas cambiantes porque tiene que ver por dónde uno más se mueve, etcétera. Y por eso finalmente
esos climas llegan a las elecciones y uno verá ahí qué es lo que pasó realmente. Pero, ¿sabéis que yo no ningunearía el clima? Porque me parece que eso es, o sea, nadie sabe antes de una elección cuál es el resultado de la elección. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría sencillamente, como esto es pura subjetividad, entonces nunca ni comenta ni una cosa, sencillamente vamos, suponiendo que los ciudadanos y ciudadanas se informan, vamos y votan. Pero efectivamente, los climas y la construcción de climas y la manipulación de clima es clave. Entonces, y eso no tiene que ver porque en el fondo pudiera ser que de repente, por ejemplo, cualquiera de nosotros, Alberto, yo u otro, de repente uno está de verdad imbuido en un lugar. Entonces todo el resto, el entorno dice, oye, parece que tú estás metido de verdad en un zapato chino, no es así, todos lo vemos muy distinto. Ah, bueno, de repente hay personas que están en un microclima, súper chiquitito, en realidad no están mirando. Pero la verdad es que una cosa es que yo creo que empieza a surgir una gran dosis de optimismo, de voluntarismo y todo, pero el clima instalado, incluso en los sectores que aprueban, que están por el apruebo, no estoy hablando de líderes, estoy hablando de la gente, de los ex compañeros de curso que están en el chat, de la gente que te encontráis, no sé qué, no es de una extrema optimismo, es de una extrema ganas. ¿Ah? Pero yo diría que en eso, yo tendría ojo con ningunearlo, porque además justamente pareciera ser, con tu comentario que entiendo, intenta como desmontar, yo creo, la manipulación ambiente que la hay. Yo creo que de hecho ahí podemos entrar justamente al tema incluso de las encuestas, no de las encuestas, sino de la utilización de la pregunta o del formato de la pregunta al periodismo periodístico, ¿cachai? Para, en el fondo, versión notero, tratar de interpretar algo que evidentemente está trunco, que es lo que ha pasado con todas las encuestas que medían antes que hubiera texto, preguntando hace 6 meses si ganaba la prueba o ganaba el rechazo, cuando no había nada, ¿cachai? Lo que había era una convención en un bello caos, citando a Zurita, en pleno ejercicio. Pero, yo insisto, creo que el tema del clima es clave, no lo ningunearía bajo ni un punto. Y justamente uno podrá denunciar la construcción de clima, yo planteé hace algunas semanas atrás acá y lo planteo en varios espacios, que desde mi perspectiva, nunca antes en la historia de los últimos 30 años, y he seguido hasta las elecciones más ordinarias, cualquier elección, cualquier espacio, estaba metido en política en 30 años, mirando con atención, 35 años, yo no había visto nunca, desde el plebiscito del 88, que es otro contexto de dictadura, un nivel de manipulación tan sofisticado y tan bien hecho como el de ahora. O sea, tiene que ver hasta con los afiches que tú ves pegados en la calle. Yo hoy día venía por Grecia, en el Estadio Nacional, el rostro de Stingo, ¿ah? Y donde decía algo así, esta frase que tiró Stingo, que lo sacaron de contexto, ah, esta no es tu platita, ah, esa frase que tiró hace un par. Y entonces, o sea, ese afiche, esa lógica meme puesto en afiche, eso es estética frente amplio. O sea, llegaron hasta la cocina. La derecha tenía un nivel de sofisticación de guardar a los viejos vinagres todo lo que han podido, no siempre, casi se le escapa, como dice Alberto, en buena hora, pero los han tenido y lo que tienen son puros rostros no tradicionales de la derecha. Y entonces, más encima, hasta entendieron el humor. Entonces, lo que yo quiero decir es que eso genera cosas y uno se encuentra permanentemente. Yo fui el viernes, termino con esto, esta introducción un poco para hacernos cargo de la importancia del clima y justamente de las pequeñas cositas que han ido alterando, ¿ya? Como por ejemplo el acto de Maipú, ¿cachai? Yo creo que fue excelente, ¿cachai? Y creo que efectivamente tiene una capacidad multiplicadora tremenda. No asegura en sí mismo nada. Los actos no aseguran nada. Da lo mismo si juntaste 5.000, 10.000, 50.000 personas. Estaban los Iyapu y el comediante no sé cuánto. Y uno siempre tendrá la duda cuál es la motivación de la gente, pero no importa. Ese efecto reproducido en redes sociales, hecho TikTok, hecho imágenes, permite primero a los propios salir de un apaleo. Si hace 3 semanas atrás todas las posiciones de la PRO estaban 3, 4 semanas atrás muy apaleadas. Desde mi perspectiva, nuevamente estamos discutiendo el clima, altamente subjetivo, pero yo creo que estaba. Yo, como te decía, fui el viernes a Rancagua, me invitaron a una charlita, entonces se hizo en el paseo, había unas 60 personas más o menos, había una convencional de allá, Loreto, no me recuerdo el apellido, perdón, y ahí y entonces pregunta, y bien organizadito, habían hecho como unas empanaditas veganas y repartieron a la gente, había convencido. Bueno, y ahí toda la gente se te acercaba al comienzo y al final preguntando cuál oráculo a la Cosa Nostra, pero con la cara de preocupación. Y recién también, yo te digo, en esa variopinta junta de gente, bien heterogénea, digamos, gente de la prueba, pero bien heterogénea igual, y todos con la misma percepción de, ya, parece que estamos empezando a salir del hoyo. O sea, yo creo que la energía que fue capaz el establishment, todo lo que tú queráis,
de instalar energía negativa de dos personas discutiendo posiciones, convención constituyente, fue brutal. Y desde ese hoyo, con errores propios y con errores inventados, recién se está saliendo. Y yo por eso creo que efectivamente la carta de Bachelet pone un punto, y tengo ahí una diferencia con Alberto, que ya la planteamos la semana pasada, cuando Alberto plantea ahora, bueno, demuestra que se apuró la moneda. No, yo creo que no se apuró, yo creo que más bien lo encadeno en una percepción que instaló, que ayudó a instalar Gabriel Boric en un minuto tirándole la pelota envenenadita a la derecha, igual los dejó ahí durante 3-4 días sin saber qué responder. Ok, es discutible, pero lo planteo igual, y creo que esto va en la misma dirección, creo que mueve, ¿cachai? Le mueve un poco de A ver, entropía a la derecha. Así lo veo yo por lo menos. eh, em, no es que yo crea que los climas no importan, sino que donde tú estás midiendo el clima eh, es mi punto. Cuando se hizo la marcha del 8 de marzo, en el marzo del 2019. 2019, no hubo ninguna convocatoria, no salió en la prensa, nadie habló de ella y nadie la vio venir. Y sin embargo, las mujeres nos autoconvocamos y ahí estuvimos, porque creo que hace rato pasan cosas que no están en el control de De los los medios de medios. comunicación. Hace rato. Y para una cierta audiencia, lo que diga o deje de decir Ricardo Lagos no tiene el peso de lo que hubiera dicho. Si Ricardo Lagos en 1988 llama a votar por el sí, sí creo que hubiera tenido un enorme impacto, porque sí había gente con mucho miedo de votar no, y era un miedo relativamente justificado. Pero bueno, ahí hubiera sido una hecatombe, porque ahí Ricardo Lagos estaba en el pic de su figura y de su ascendencia sobre el pueblo chileno. Hoy día Ricardo Lagos no tiene ninguna ascendencia sobre el pueblo chileno. Entonces, por más que nosotros aquí o en otros espacios mediáticos se le ponga, digamos, megáfono a lo que dice Ricardo Lagos, a mí me parece que no tiene la ascendencia ni la importancia que se le da a esto. Son para la gente figuras de derecha. Ya no es Ricardo Lagos el del dedo con Raquel Correa. Es el Ricardo Lagos de las concesiones. Entonces, no está en el imaginario de las personas, creo yo, que mayoritariamente votaron por apruebo, que mayoritariamente votaron por esta convención constitucional, pensando que Ricardo Lagos iba a estar por el apruebo. Digamos, hubiera sido deseable, pero no es una figura tan gravitante. Lo que es gravitante, y que a mí me parece que ha sido de una irresponsabilidad política sin nombre, es que el gobierno se inhiba del debate. Eso sí tiene incidencia, porque Boric es el Ricardo Lagos de hoy. Boric es el que puso, el que señaló este camino. Y si él no tiene convicción para encabezarlo y estaba tratando, por lo menos hasta hace un par de semanas, de salir ganando con el apruebo, con el rechazo, eso sí le quita energía al ambiente del ánimo de votar o del ánimo derrotista. No sé cuánta incidencia tiene en que alguien cambie de posición. Yo creo que las posiciones ya están tomadas. Pero sí en el ánimo derrotista, en que la gente, alguna gente, aunque el voto sea obligatorio, no vaya a votar, no haga campaña, no haga las acciones políticas que hay que hacer para sentir que el apruebo puede ganar. Las marchas, por supuesto, que nunca han medido intención de voto, porque mucha gente marcha y no vota, o marcha o va a una concentración, como tú dices, por escuchar a Inti Illimani o al Bombo Fica gratis y tal. Pero creo que ese Chile también cambió hace rato. Creo que esas desconfianza en que la gente va a cambiar radicalmente desde el 80%
de aprobar un plebiscito para una nueva constitución de un 80% para que esa nueva constitución la elija un grupo de personas completamente ajenas a los partidos políticos, porque aparece alguien como Ricardo Lago, como Jimena Rincón o como no sé quién, que eso va a influir en ese cambio. Creo que sí, tiene alguna incidencia y habrá gente más moderada, pero no creo que sea como para hacer un análisis de que el apruebo estaba perdiendo. Había gente que no estaba haciendo lo que políticamente corresponde hacer y le estaba quitando energía. O sea, si el plebiscito hubiera sido el fin de semana pasado y hubiera ganado el rechazo, yo le hubiera echado la culpa al gobierno, porque no imprimió energía de cuerpo, de colectivo, a esta, digamos, votación. No, son así. O sea, yo creo que yo estoy completamente de acuerdo a ver, si quiere entramos al tema encuesta. La encuestitis, está de locura. No, sí, a ver, yo en eso soy súper claro. ¿Ya? Las encuestas tienen muchas características. La mayor parte de la gente y los periodistas, por ejemplo, son obsesivos en preguntar respecto a las condiciones metodológicas. Y la mayor parte de las empresas e investigadores les inventan una ficha técnica que no es real en realidad. ¿Ya? Entonces, porque los periodistas creen que conocen el problema de las muestras, que les enseñaron un par de cosas para entender cuándo la muestra es buena, la muestra es mala, cosas que no son verdad, digamos. Porque las únicas muestras que pueden tener eso que llaman una ficha técnica, que tampoco se llama así técnicamente, son aquellas muestras que son probabilísticas. Y una muestra probabilística te demora un mes en terreno, un mes y medio en terreno. Y en momentos como este, hacer una probabilística te va a salir la foto corrida, naturalmente, porque si está evolucionando en 2 meses la elección, y tú vas a demorar un mes y medio, cuando termine la última semana, seguramente los datos que recopiles la última semana son más reales que las primeras semanas, pero vas a tener que mostrarlos todos. Entonces no tiene sentido. Y estas que son rápidas se hacen así porque no son probabilísticas. No son probabilísticas. ¿Ya? Y las muestras probabilísticas, no probabilísticas pueden ser mejores y peores también, pero en ningún caso tienen garantía matemática. En ningún caso. ¿Ya? Ni menos de proyección, ni menos Ninguna proyección. Tú lo que haces es básicamente... Una mejor o peor foto, pero no permiten... No, es que... Si tú lo haces con una mínima responsabilidad, ¿qué es lo que pasa? Que tú de alguna manera puedes reproducir la curva normal de la sociedad. Entonces, de alguna manera, si tú sumas una cierta cantidad de casos, sobre 500 casos, ya se tiende a producir la curva normal. O sea, tú agarras al azar, efectivamente, 500 personas en la calle, seguramente vas a estar muy cerca del promedio de estatura, de peso, de las personas en el país donde los agarraste. ¿Ya? Ahora, si tú los agarras a todos en el mismo barrio, ya tienes un sesgo. Si tú los agarras a todos en las estaciones del metro, tienes otro sesgo. Entonces empiezas a tener sesgos y más sesgos y más sesgos en la medida en que lo haces más charcha, en el fondo, más rápido, más apurado, ¿ya? Entonces llamas por teléfonos celulares, hay gente que tiene 2, 3 teléfonos celulares, por tanto tiene más probabilidad de ser seleccionada, y así sucesivamente. Tienes una serie de factores que te pueden afectar. Pero las encuestas siguen siendo valiosas. En Chile no tenemos ninguna encuesta que no dependa de grupos de interés, ninguna encuesta, de las grandes me refiero, que no dependa de grupos de interés, que sea constante. Efectivamente hay una muy buena encuesta en términos metodológicos que hace la Universidad Diego Portales, pero la hacen a veces sí, a veces no. ¿Ya? Está la encuesta del CEP. La encuesta del CEP en muestra es muy buena, en cuestionario está cada vez peor. Y ahí está el punto sociológico que quiero marcar, que a nadie le importa un carajo el cuestionario. O sea, imagínense que ustedes se preocuparan de que el periodista que va a hacer la entrevista, ¿ya? qué currículum tiene, pero no se preocupan de las preguntas. ¿Ya? Entonces, hace una pregunta estúpida, pero no importa, porque tiene tan buen currículum que no importa. No es verdad. Entonces, las preguntas son clave, la construcción del instrumento es clave, el orden de las preguntas es clave, todo ese tipo de cosas son fundamentales. El Centro de Estudios Públicos tuvo un director de encuestas
como Oscar Godoy, un tipo de derecha, liberal y todo, espectacular, un tipo serio, un tipo que ordenaba la encuesta como correspondía, que estaba inquieto, siempre sabiendo preguntas. Yo era un cabro chico, hice una encuesta, se consiguió mi teléfono, me llamó por teléfono, tuvo 2 horas preguntándome por qué hiciste esa pregunta, cómo la hiciste, cómo la definiste, cómo hiciste la variable. ¿Ya? O sea, le interesaba saber cómo estaban haciendo las otras personas las cosas. Seguro que le preguntó, si me preguntó a mí, yo tenía 25 años, le preguntó a 40 personas al año. ¿Ya? Entonces, bueno, eso marca la diferencia. Entonces, de verdad que, claro, hoy día lo tenemos. Me gustaría, lo he dicho 1000 veces, ¿ya? Me gustaría que el Consejo de Rectores tuviera una encuesta propia, que les costaría por cada universidad 2 millones, 3 millones de pesos al año para hacerla. O sea, no es nada. ¿Ya? Me gustaría que el gobierno hiciera un centro de investigaciones que fuera estatal, que no fuera del gobierno, que fuera estatal, y que fuera independiente y que pudiera hacer investigación y pudiera estar haciendo también para cotejar aquellas que provienen de ciertos intereses y que pudiera hacer encuestas rápidas y encuestas lentas, probabilísticas, bien hechas, qué sé yo, con todas las condiciones. Una encuesta probabilística, el puro terreno, va a costar 30, 40 millones de pesos, entonces requiere obviamente no se puede hacer en términos de mercado. Nosotros en la Cosa Nostra no podemos hacer esa encuesta naturalmente, pero evidentemente se requiere aquello. Yo creo que es un gran tema que desgraciadamente sigue pendiente, y que es clave para tener poder, porque si no tú lo estás comprando, o sea, el gobierno le ha comprado a CADEM, o sea, está sometiéndote en ese sentido. Señorita Matus, en vista que levantó el dedo, lo vamos a hacer como curso. Señorita Matus. Después, señor Quiroga, se prepara el señor Quiroga. Profesor, mira, yo creo que de la encuesta yo lo separaría como en 2 temas. Un tema respecto de la metodología y lo que representan y tal, que creo que los cuestionamientos son absolutamente justificados. Hay más cuestionamiento que legitimidad de las encuestas que se hacen hoy día, porque además se sacan conclusiones respecto de las personas que contestan la encuesta y no respecto, no se sabe lo que piensa el resto de las personas que no contestan la encuesta. Y entonces se establecen o se presentan fichas técnicas respecto de quienes contestaron y no respecto de quienes no contestaron, que son casi siempre un número Perdona, muy solo para que se importante. entienda bien. De quienes fueron encuestados, pero de los que no decidieron no responder. Claro, en cuestión deciden no responder. Claro. Exacto. ¿No? Ya. Y las encuestas además se están haciendo por internet, por celular, y se les atribuyen características para encajarlas en algún segmento socioeconómico, regional, pero también muy artificialmente, porque además, como hemos tratado bastante profusamente en tercera dosis el tema, no se mira, se mira el currículum de la empresa encuestadora, pero no se mira el trabajo en terreno, donde hay personas comunes y corrientes que tienen que hacer las encuestas por 5 lucas, si es que la hacen presencial, y si no, a las que les pagan por persona, por llamar por teléfono. Y por supuesto que el incentivo está puesto en decir que la encuesta está bien hecha, porque si no, no te pagan las 5 lucas. Y por 5 lucas nadie hace la pega bien. Muy pocas personas. El incentivo, porque para hacerla bien hay que repetir la encuesta, hay que descartar casos, y entonces se demora la gente en recibir la plata. Y yo creo que eso, hay una cadena enorme de desprolijidades, de errores, donde el incentivo está puesto en mirar para el otro lado. ¿Por qué? Y aquí voy a mi segundo punto. ¿Por qué las encuestas han tomado tanto peso en la sociedad chilena? ¿Por qué partimos, por qué salimos de un modelo noventero o ochentero, donde estaba la encuesta CEP que se hacía 2 veces al año o 3 veces al año, a la encuesta semanal, a la encuesta... te tengo una encuesta para el titular del domingo. Sí, claro. ¿Por qué? Yo creo que ahí es una demostración, es un síntoma del déficit político que existe en nuestro país. O sea,
nadie, nadie tiene el coraje de hacer política sin tener el camino asegurado de que va por el camino correcto. ¿Correcto respecto de qué? De que está alineada su acción política con lo que la gente ya opina. Bueno, y entonces, ¿cuál es el sentido de hacer política? Si el sentido de hacer política en un sistema democrático, entiendo yo, es promover tu causa, tu manera de ver de la sociedad, sin importar o teniendo en cuenta que puedes ser una oposición minoritaria. ¿Cuándo lo sabes? Cuando hay elecciones. Y si perdiste, entonces vendrá el análisis. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nuestro mensaje no llega? O a lo mejor nuestro mensaje no tiene ningún sentido y tendría yo que desahuciarme de esa causa política, que también es algo que les cuesta mucho a nuestros políticos. Decir, ¿sabes qué? Estoy dando la hora ya. Ya no tengo las causas, las cosas que a mí me preocupan o que yo creo que son importantes para la sociedad, dejaron de ser importantes. Jubílese, caballero, váyase para la casa. Sí, no tiene por qué tratar de imponer sus puntos de vista minoritarios a una sociedad que va para otro lado, a que a lo mejor a usted no le gusta, porque a nadie le gusta los nuevos modos de hacer cosas, los nuevos modos de entender. A nadie le gusta, o a muy pocas personas le gusta, a las mujeres compartiendo espacios de poder con los hombres, o personas personas que nunca estuvieron en la política. Entonces, hay que sacarse, digamos, esos corsés de que, chuta, la encuesta dice que tal cosa. Entonces todos los periodistas, y aquí también yo creo que los medios de comunicación tienen medio culpa, los periodistas tienen miedo de poner en los medios de comunicación puntos de vista de confrontación. Si son puntos de vista controvertidos, ¿por qué no hay que ponerlos como controvertidos? Hay un jurado que está afuera, es la audiencia. No tenemos nosotros los periodistas por qué resolver previamente, decir, no, esto es lo que la gente quiere. En realidad, lo que la gente quiere es esto. Lo dice la encuesta 3 palitos que acaba de salir del horno. Y a mí me parece que es una manera perversa de irse pisando la cola, porque tú estás todo el tiempo tratando de predecir algo que a lo mejor es impredecible, porque la gente obviamente que va a cambiar su opinión en cuanto alguien ejerza la digna y noble acción política. Es que a mí me pasa que estoy de acuerdo con lo que se plantea. El tema es que yo creo que no tiene, o sea, la encuesta da lo mismo. Aquí lo que hay es una manera de entender los medios, de ir construyendo y a su vez adaptándose al funcionamiento de las audiencias. Todos nosotros, si yo digo, oye, mira, sabéis que si vais a subir un video, el video tiene que durar, pero 40, 50 segundos. Y hay estudios que te muestran que en realidad se ven los primeros 5 o 10 segundos. Así que si tenéis algo que vender, ahí. Porque finalmente en el celular, este es el comportamiento, ¿ya? Esto lo tenemos súper claro en redes sociales y opera a todo nivel. ¿Ah? El botoncito, siempre el dedo poderoso, glorificado, que cambia. Entonces, resulta que están los medios, igual quieren contar de política, y entonces había unas encuestas, ¿cierto? Unas encuestas que eran cada 3 meses, eso, de repente por ahí alguien se animó hace 20, 30 años atrás a hacer, creo que era Adimark, a hacer una al mes, que ya era como súper seguido. Y entonces de repente llega alguien, Solorzo, Cadem, y te trae la droga. Punto para ello, que vieron una oportunidad de mercado. Entonces te traen la encuesta semanal. Y la encuesta semanal tiene la gracia que ya no tiene ni un sentido, da lo mismo la complejidad. Las encuestas Plaza Pública Academia, si uno las mira completas, tienen cosas que sirven, y si uno las va mirando en su proyección, con todos los problemas metodológicos, pero siempre te puede abrir una reflexión, que es básicamente la idea de una encuesta, de cualquier insumo, cualquier elemento cualitativo, cuantitativo, en el amplio mundo de las ciencias sociales o de la investigación, es que te entrega una cosa. La Y uno lo lectura también ponderará. puede abrir un punto de vista y una reflexión, y no necesita ser predictivo. Bueno, es que eso es lo que voy, pues ahí está la droga. Entonces, finalmente caímos en una cosa que las encuestas a veces tienen, que es una cierta capacidad de predicción. Una cierta capacidad de predicción. Las encuestas de la Cosa Nostra, la gente de la Cosa Nostra que las ve, que pone su aporte trimestralmente para poder estar ahí en la cosa, o que las ve después reproducidas porque siempre las liberamos,
entre que se ríe, se entretiene y ha entendido la profunda, estas exposiciones de casi 1 hora y media, 2 horas que hace Alberto, donde hace unos multifactoriales que son la delicia de grandes y chicos. ¿Por qué? Porque no te va a decir lo que se va a votar la semana siguiente, entre otras cosas porque da lo mismo. Espérate una semana y vamos a ver el resultado. La gracia de la encuesta es que te abre, insisto, un mundo de problematización. Y te entrega insumos, y si está bien hecha, te entrega insumos de mejor calidad. Pero insisto, entraron con la droga, entonces, ¿para qué le sirve a los medios? Y lo sabemos, lo tenemos claro para la pauta. Efectivamente, ya, ¿cuánto va a sacar? Y eso es verdad sacrosanta. Entonces, se retroalimenta. Yo creo que las encuestas no tienen ninguna relevancia. Lo que tiene relevancia es es la lógica de los medios de entender, insisto, pura reproducción, que los van a mirar 30, 60 segundos. Y ahí lo único que les sirve a las encuestas es, comillas, la capacidad predictiva, que no la tienen en sí misma, para construir ficticiamente. Yo estoy de acuerdo contigo, Alejandra. Yo creo que la diferencia que tenemos nosotros es si eso que puede ser ficticio en su construcción. El apruebo subió 5 puntos, el rechazo bajó no sé cuánto. Eso, que puede ser una ficción, tenemos una pequeña diferencia en que yo digo que tiene una gran capacidad de crear realidad, incluso en quienes no ven esos medios, porque de alguna manera esa percepción se instala y de alguna manera baja. Pero bueno, pero es una discusión secundaria. Pero yo creo que eso es muy heavy, y por eso es que finalmente hoy en día las encuestas ya están un poco en el tacho de la basura y entramos nuevamente casi en lógica fake news, como le crees o no le crees, como si fuera un acto de fe, y no un ejercicio metodológico que tiene un rol, pero que obviamente está absolutamente prostituido, si en eso yo no tengo duda. Y que en el fondo da lo mismo, creer o no creer. Yo creo que para el ejercicio de la política debiera dar lo mismo, pero se gasta mucha plata en eso. Sí, Y yo creo que, y lo siento que haya ropa tendida, pero se gasta mucha plata pública también en hacer encuestas. Encuestas para saber si la gente, no solamente si la gente por quién va a votar, o si votaría entre este candidato y en el otro, y nos falta el que tiene aspiraciones que mete su nombre en alguna encuestita por ahí, pero también se hacen encuestas para destinar recursos públicos. Entonces, yo creo que el tema de la encuesta y la encuestología, que parece ser el nuevo oráculo de todo, merece una mirada atenta y seria, y particularmente por los medios de comunicación que son los que las han validado. Muchas encuestas también se hacen porque tal encuestólogo está participando en un concurso de Mercado Libre, Mercado Público, no sé cómo se llama la cuestión. Mercado público. Mercado Público, y entonces necesita aparecer. Entonces se saca una encuesta debajo del bolsillo, autofinanciada para promoverse. Entonces, veamos las cosas como son y digámoslas como son por su nombre. Y claro, alguien podrá usarlas de insumo si quiere, digamos, si no se atreve a decir, mira, yo creo que yo soy buen candidato, sino que trae una encuesta, no lo digo yo, lo dice la encuesta. Por supuesto. Mira, mis atributos. A ver, Pero, eso es así. pero ya, no dejemos de ponerlas en ese lugar que inhibe, digamos, la acción política real. Pero es que es la misma alfabetización, lo que tú dices requiere la misma alfabetización que lo que uno hace para distinguir a Daniel Matamala de Matías del Río. O sea, requiere la misma alfabetización. Sí. Lo que pasa es que es importante lograr estar permanentemente haciéndola, y porque esto no es algo obvio para las personas. La encuesta CADEM es una encuesta de una de las más grandes empresas de encuestas en Chile. Por tanto, para ellos eso es publicidad. Y esas empresas trabajan para empresas normalmente lideradas por directorios, completamente lideradas por directorios conservadores. Y por tanto, no les parece muy bien dar noticias negativas a esos directorios, ¿ya? Porque la gente con dinero, al igual que la gente sin dinero, digo esto con claridad, les gusta apoyar las cosas que les gustan y no las que hacen bien. Confirmar sus sesgos. Claro, que se digan sus sesgos. Nosotros estamos en pleno los seminarios, decimos una cosa y aparece alguien y dice, yo me voy a retirar de la suscripción de la Cosa Nostra porque dije algo que no está de acuerdo.
Cuando Interferencia publicó la cuestión sobre Boric, se fue no sé cuánta gente. Ahora acaban de publicar una cuestión sobre el trato directo del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia fue con la imprenta de los Edwards. ¿Ya? ¿Que se van a ir porque no están de acuerdo? ¿Que digan algo en contra del gobierno? Eso es lo que hace la gente de derecha. Entonces, lo que hacen es que finalmente Poner el estas son empresas incentivo en que les mientan, sí. que ganan plata en eso. Mira, yo trabajé en áreas de investigación, me financié mis estudios de doctorado haciendo estudios de mercado, y me pasó muchas veces que en el fondo el gerente te llama, te dice, oye, quiero hacer una encuesta, qué sé yo, y de repente tú te das cuenta que lo que te está pidiendo es que salga un resultado que le permita apoyarse en el directorio para poder decir que no es idea de él, sino que la encuesta lo avala. Cuando Claro. le queda claro que eso tú no lo vas a hacer, Va otro. perdón, pero este es textual, ¿no? Se acaba el amor. Llama a Dimarc. O llamaba cuando yo, ¿no? Llamaba a Dimarc. Porque aparentemente allí entendían mejor el subtexto que uno, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando había gente desesperada, a mí me pasaba que me contrataba pura gente desesperada porque me decía, oye, yo he hecho 20 investigaciones, ninguna le apuntaba a nada, no sé qué hacer, ¿no? Por favor, entonces yo decía, pásame las 20, déjame revisarlas para ver qué es lo que tenéis ahí, más o menos ya claro, y investigar lo que no está claro. Entonces, pero se diseñaba en particular, porque si no, la cosa era una cosa absurda. Entonces, claro, son empresas que se dedican a eso, que venden millones de dólares al año, 50 millones de dólares, 30 millones de dólares, venden un montón de plata al año en estudios de a 5 millones de pesos de estudio. Unos estudios de costo 1.800.000, ¿ya? Ya, listo. ¿Ya? Y te cobran la presentación extra si va al director del centro y te cobran, todo tiene un, No tiene su un número. precio. Bueno, el punto de fondo es que hay que saber distinguir. Nosotros en la cosa nuestra no hacemos encuestas al mercado. Nosotros perdemos plata haciendo encuestas. ¿Ya? Nosotros nos gastamos la plata haciendo encuestas. No es una forma de publicitarnos para poder vender encuestas. Entonces, obviamente, no hay una intención comercial detrás de eso. Podría haber una intención política porque tenemos una cierta visión. Bueno, la gente podrá juzgar a partir de los resultados. Nosotros, entre muchas empresas muy grandes que tienen millones de dólares, que venden, que son internacionales, que tienen de todo, nosotros en el último ciclo de elecciones, desde el primer plebiscito hasta la fecha, en todas las elecciones, si uno suma las distancias respecto a los resultados finales, resulta que fuimos los más precisos de todos. Entonces, ya está. Nosotros simplemente podemos decir, mire, nosotros hacemos lo mejor que podemos, ya está. Nos puede salir mal. Sí, Y eso le puede salir incluso a una probabilista. Claro, pero el punto es que independientemente de eso, está muy atada la gestión política al resultado de las encuestas. Sí. Y yo quiero hacer un... Yo también he leído esos estudios de que la gente solo está 5 segundos y que la gente no se queda. Y son los mismos estudios que han llevado a los diarios a no profundizar nada y a repetir todos el mismo comunicado, empobreciendo todavía más la calidad de la información. Pero resulta que, digamos, por supuesto que mi experiencia no es predictiva de ningún comportamiento, pero a veces hay temas, hay contenidos donde la gente se queda más tiempo. Sí. En el caso que publicamos en The Clinic sobre los abusos del Tito Fernández, eran 50.000 caracteres, que ya están contraindicados. Para un reportaje largo ya no te aguantan en ninguna parte más de 12.000. Pero ahí nos jugamos con la Lore, no porque una encuesta nos dijera, no porque teníamos señales de mercado, sino que porque nuestro oficio periodístico nos decía que la historia se iba a leer. Y porque ella, o sea, yo la escribí, pero ella la leyó otra persona, entre nosotros dijimos, esta cuestión la gente la va a leer. Y está medido, la gente la leyó. Y se quedó mucho más tiempo con ese artículo del que se queda con otro. Entonces, a veces hay que mojarse el potito. Eso nomás digo. O sea, el gobierno podrá tener 20.000 encuestas que le pueden decir que el resultado va a ser esto, pero su obligación es mojarse el potito y decir
aunque perdamos, aunque yo no quede como la figura, no sé, clave, anclaje, el estadista del mundo mundial del siglo XXI, me voy a ir por aquí, porque eso es lo que le da sentido a mi participación en la política. Porque si no tengo algo por qué jugármela, entonces, ¿en qué estamos? En un reality, en que las decisiones y las posiciones se deciden por el estado de ánimo del momento de estos, digamos, participantes. Pues te ponen en la silla acá o te ponen en la silla allá, y tú vas moviéndote según ese parámetro. Al final nada, ¿qué queda? Nada. Sí, no, o sea, completamente de acuerdo, y yo creo que eso es parte, digamos, sobre todo a veces incluso de aprovechar como oportunidad lo que puede ser una debilidad. Alguien podría decir, oye, pucha, este espacio, ojalá, a veces nos han dicho, sobre todo al comienzo, después yo creo que muchos lo entendieron, con la misma cosa nuestra, pucha, ojalá estuvieran como en otro espacio, pero ¿para qué? Si te conectáis aquí, bueno, gratis, por Spotify, por YouTube, y uno puede construir un mundo en espacio. Ahora, lo que uno siempre dice, para eso necesitáis efectivamente toda una ecología, una comunidad que tenga convicción y que cuando de repente logra hacer esto que dice Albert, un poco de esta alfabetización, de esta capacidad de discernir, de discriminar lo mejor de lo peor, bueno, entonces sea consistente. Mirko lo decía de manera medio comercial, pero en ese sentido tenía razón. En el fondo ya, pues, si le gusta, póngase, pues, ¿cachai? Póngase con los espacios, ponga a leer, compártalo en redes sociales, y todo eso sirve, ¿cachai? Para que efectivamente entonces el ejemplo monstruoso de los 50.000 caracteres que nos señala Alejandra sea no solamente una vez al año, sino que sea más seguido y de a poco, porque no todos son audiencia en términos de número. También hay audiencia y capacidad de construir mayor riqueza cualitativa de cierto análisis, y eso le hace muy bien a la sociedad. Yo creo que está claro. Es que no, imagínate en el momento que la esclavitud era la norma, que los liberacionistas hubieran dicho, chuta, no tengo una encuesta para saber si me pongo a favor de la dignidad humana o mantengo Cada cual, por supuesto, habían intereses y habían gente con distintos intereses defendiendo distintas causas, pero alguien tiene que jugársela aunque pierda, porque después va a venir, después se convierten las cosas en sentido común, después, pero uno no puede estar todos los días midiéndose Exacto. si te van a aplaudir o te van a patear. No, esa fue el error gigantesco en términos políticos para él mismo, para Sebastián Piñera, que todo el día tomaba las decisiones a partir de esto. Entonces, efectivamente, o sea, la política no se hace así, eso es evidente. Eso no tiene ninguna estrategia. O sea, si alguien cree que siguiendo las encuestas está siendo súper estratégico, no, No. eso es un cerebro de maní, o sea, no tiene sentido. Y efectivamente, yo creo que la complejización de cosas que son interesantes es algo que la gente agradece. Nosotros hemos hecho seminarios a veces de 3 días, 10 horas cada día, y la gente se queda y le encanta, termina y sigue hablando del tema y se queda ahí mismo. Y resulta que, yo me acuerdo, la columna, yo hice muchas columnas, el único lugar donde hice muchos años columnas fue en el Mostrador. Y en el Mostrador, la columna que más se leyó mía fue la más larga. Fue una columna que ahora la busqué para atrás, la encontré y tenía como 13.000 caracteres, que para columna es una especie de locura. Absurdo. ¿Ya? Tenía 6 páginas de Word, ¿ya? Y fue la más vista. Claro, es que a veces no se puede desarrollar la idea en 6.000 caracteres, pues no se puede, no se puede, y entonces uno tiene que hacer la apuesta, la voy a escribir de 13.000, y que la lea el que la lea. Y ahí es donde uno descubre, está equivocada la percepción de que la gente nada de 13.000 caracteres va a leer. No, a veces va a leer cuando le interesa mucho, va a leer 13.000 y más. Y a veces da lo mismo si lo leen o no lo leen. Uno publicará los 13.000 o los 50.000 caracteres que es necesario, y a veces la achuntará y empatará con audiencias masivas, y a veces no. Y eso es parte también de la convicción de quien genera contenido, yo creo, a todo nivel. Y está lleno de cosas cortas que no las lee nadie, y que obviamente si son, además que si son la típica noticia así como espectacular. Cosas que son solo cortas, que no tienen ningún otro mérito, tiene son ninguna gracia. cortas. Entonces, uno lee 3 líneas y dice, ya, bueno, a lo mejor en las próximas 5, que tiene 8, habrá algo de contenido, y pierde el tiempo leyendo cosas cortas que no aportan nada. Mira, no sé si corto o largo, pero este fin de semana tenemos seminario el día viernes y sábado. ¿Por qué apruebo?
en afirmación. Excelente. Nos mandamos ahí nuevamente un cuarteto con Gaspar, con Amaya, con Marco y con Mauricio. Gaspar Domínguez, Amaya Alves, Marco Barraza y Mauricio Daza. Y déjame mostrarles solamente un segundito para quienes lo están viendo en YouTube. Para el resto lo vamos a compartir igual en redes. Aquí está, mira, cuánta transparencia. Aquí está el programa del seminario para que lo sepan. Ahí estamos. Alberto Mayol se va a mandar una de esas presentaciones que marcarán época. Dicen, ¿por qué apruebo? Luego tendremos el día viernes, entonces a las 7 de la tarde, a Marcos Barraza exponiendo, a las 20 horas a Gaspar Domínguez. En rigor son ex convencionales, yo les pongo convencionales si todavía estamos en el proceso. Y el sábado, al día siguiente, vamos a ir con una exposición breve sobre la verdadera fake news. Les voy a presentar cuál es la verdadera y más relevante fake news. La única fake news. La única fake news, de la cual nacen todas las otras. Son como esos monstruos aliens que a partir de eso se reproducen, digamos, aparece el resto de los monstruos. Es buena, les quiero decir que es buena. Es buena la fake news. Es buena. Ya, luego está la exposición de Mauricio Daza y cerramos con nuestra querida Amaya Alves y cerramos las exposiciones de los convencionales y rematamos con un conversatorio final de la Cosa Nostra. La pillamos volando bajo. Así que Alejandra Matu va a estar junto con Quiroga y Mayol discutiendo. Si estas son discusiones, no, ahí sí, porque además va a llegar con pruebas. Vamos a empezar a hablar de la encuesta, no, mentira. Vamos a entregar. Así que ese va a ser el seminario que vamos a tener el fin de semana. Y además, Ale, tú tenías taller, ¿o no? Sí, pues ya está, ya logré concentrarme en establecer los lineamientos de los dos talleres que voy a dar, talleres literarios, uno, Cuerpo y Mujer, como decíamos la vez pasada, y otro, Biografías y Autobiografías, que van a tener descuentos para los suscriptores de la Cosa Nostra. Va a haber descuento para Mayolo, ¿no? ¿No? Ah, Le pusimos ahí una presión. una presión, sí. Ya, y eso están bueno, en varios lugares, pero están en seminarioslacosanostra.cl, en nuestra web. Ya está, Eso. a esta hora me imagino, ya está arriba la Arriba la convocatoria. información, cómo inscribirse y todo, y un correo por si tienen dudas y quieren hacer preguntas. Son solo 24 cupos 24 cupos por taller. por taller. Así que eso, duran como 2 meses más o menos. También he tenido ahí, ven toda la información. La Cosa Nostra me explicó y yo entendí. Exacto. Claro. Oye, nos quedan 5 o 7 minutos. Solo quiero, si alcanzo a esbozar un tema, porque tendría sentido ahora. Parto por una claridad altamente subjetiva, como todas las claridades que tiramos acá, va a ser la gracia. La claridad es que esta semana que pasó fue la última en que tenía sentido, si es que a alguien le hacía sentido, la posibilidad de cambio de gabinete antes del plebiscito, que se planteó mucho, ya en las últimas semanas empezó a bajar, pero había una fuerte presión, así en junio, intenso, de hacer ese cambio de gabinete y entregar una señal. Muchos entendían, lo relacionaban, vamos a entrar en detalle, de la importancia de que el gobierno estuviera bien evaluado para mejorar las chances, la performance del apruebo. Yo creo que eso resulta más o menos obvio, no sé si decisivo o no, pero resulta más o menos obvio. Y en ese contexto, desde ahí se sigue lógicamente, como parece que venía medio peleado por las turbulencias de los primeros meses que decía el mismo Gabriel, sería deseable ese cambio de gabinete antes del plebiscito. Y desde esa perspectiva, los presidentes pueden hacer si quieren el 3 de septiembre cambio, pero pareciera ser que el último momento que era como pertinente fue como hace una o la semana que pasó. Pareciera ser que ya claramente no va a haber, ya estamos pronto entrando a agosto, ya no va a haber. ¿Alguna opinión de eso muy cortita? Porque tenemos que cerrar. Además, él lo dijo, yo creo que la presión bajó cuando él lo dijo. Va a haber cambio de gabinete, si es que hay, es algo que siempre consideramos, bla, 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 pero si es que hay, va a ser después del plebiscito, lo dijo claramente, creo que bueno, se descartó la posibilidad. Claro, siempre es posible que haya un gran escándalo y algún gran tropiezo que motive un cambio antes, pero... Perdona, ¿y a ti te parece bien? ¿Estás de acuerdo, Ale, con esa mirada? Es que para mí más importante que el cambio de gabinete, porque creo que el gabinete pasó a ser Boric completamente, salvo Camila Vallejo, que juega algún rol, pero me parece que pasamos rápidamente de los switch a Gabriel Boric, que está sosteniendo
por lo menos la gestión se está poniendo la cara y el pecho a lo que haga o no haga el gobierno, lo que es peligroso, pero bueno, así están las cosas. Así están las cosas. Y Creo que ese modelo ya se instaló y no va a cambiar, y sería muy riesgoso en este minuto ponerse a ensayar con cambios de gabinete que podrían salir bien, pero también podrían salir mal. Yo creo que es sensato no hacer cambio de gabinete, porque ya está absorbido digamos, las gestiones defectuosas. Sí, yo ¿Correcto? creo que ya se normalizó y, y creo que a ver, hacer cambio de gabinete, salvo que tú efectivamente tengas un cambio de agenda, es algo que en general es una mala noticia para un gobierno. Por tanto, lo mejor es dejar como está. Esto está estabilizado en una condición que efectivamente es riesgosa. Lo que dice Alejandra es cierto. Efectivamente, si el presidente tiene que estar todo el rato sosteniendo el mástil, la cosa no anda bien. Eh, yo veo en Instagram la ministra de Interior hace toda la semana un informe, todos los ministros hacen más o menos lo mismo, entonces, y ella hace un informe de las actividades que hizo en la semana, y las actividades que está haciendo la ministra de Interior en este momento están por debajo de una subsecretaría, o sea, son actividades completamente menores. Entonces, es evidente que el ministerio está pasando por otras manos, pero eso es nominal, y por tanto lo nominal es que ella está de ministra y eso se queda tal como está porque efectivamente ya está internalizado la transformación de cada uno de esos cargos en lo que son ahora. Eh, y creo que efectivamente moverlo es un riesgo porque hasta el momento el gobierno no ha demostrado un arte en mover las cosas sin que se le desajusten. Que era el arte fundamental para un gobierno como este, que tiene que mover muchas cosas y le ha costado y por tanto, entonces permanentemente anda como tratando de estivar la carga en esta cosa como de la política de los promedios, ¿no? Entonces me moví un poco para allá en esto, entonces me muevo un poquito para acá en esto otro, ¿ya? Y como que encuentran que entonces el sentido político está en el promedio de las acciones que establecen. Si el promedio está cerca, no sé, del PPD o el PS, entonces ya está bien, ¿ya? Aunque hayan hecho una cosa muy de derecha y una cosa muy de izquierda, aunque tengan al ministro de Hacienda diciendo las cosas que dice respecto a su diseño de búsqueda inversionista, y tengan al subsecretario de Relaciones Internacionales dedicado a cuestionar los tratados de libre comercio, hacer enojar a la Unión Europea y cosas por el estilo. Entonces, sí, pero el promedio está bueno, dicen. El promedio está bien. Bueno, la política no. No es La promedio. política, como diría, o cualquier cosa, como diría Nicanor, ¿ya? Con los promedios es una cosa que no funciona mucho. Pero bueno, pero eso es lo que hay. Yo creo que eso está internalizado y yo creo que efectivamente lo mejor es no hacer nada. Si había una cosa que tenía, donde era apto políticamente Piñera, era que trataba de evitar los cambios de gabinete todo lo que podía. Yo creo que eso en general es bueno, salvo que tengas muy buenos jugadores que puedan entrar. Si tú te sacas un ministro y traes un ministro que objetivamente, voy a inventar, si traes de ministra Bachelet, ¿no? Entonces, bueno, está bien, te funciona. Pero ¿cuántos posibles ministros de Interior están en condición superior a lo que podría ser Monsalve? Difícil. Quiero hacerles una pregunta para ver si de eso deriva un consejo, muy corto. Tú mencionas a la ministra del Interior, digo. Pareciera ser que es como el primer cambio, ¿cierto? Como el cambio, como que pasaría que si hubiera un cambio de gabinete y no incluye Interior, es como que ya, pero pasa eso, ¿no? ¿Está instalado ese clima? Sí. O sea, yo Sí. creo que sí, y yo creo que las razones para mantenerla son malas, porque son razones personales de aprecio hacia su persona, y yo puedo compartir ese aprecio a la persona, pero cuando se te lesiona Gary Medel, lo tenéis que sacar, pues, porque No te te va a van a meter rendir. goles. No Te van a juega. meter goles. Entonces, Y quiero es hacer una un, segunda. un tema de propósito y del equipo para ese propósito. No tiene nada que ver
con esta idea, no podemos sacar a una ministra porque no puede durar menos que no sé qué el señor Pérez. O sea, para evitarse un titular que va a durar un día, sigues arrastrando el problema y agravándolo, pero bueno. Y una segunda pregunta rápida. Si gana el rechazo, ahí sí que el cambio de gabinete es al tiro inmediato y ahí sí que no hay ninguna duda que incluya a la ministra del Interior y a varios más, ¿cierto? Entra No, yo creo Raguiné. que si gana el rechazo va a estar difícil la estabilidad del gobierno entero, o sea, qué cambio de gabinete. Oye, El presidente Boric pasa a ministro del Presidente Interior. Boric pasa capilla. ¿sabéis que de A eso, ver, de esa pregunta, que es retórica, porque la estuve conversando en la semana, se deriva una, digamos, una sugerencia, un cariño a la distancia, que pareciera ser que la única posibilidad de vida en Interior de la ministra Isquia pasa en un camino muy angosto por el triunfo del apruebo, obvio, o sea, con el rechazo no hay mundo. La pregunta que yo me hago a 5 semanas, y entendiendo el rol que hace poquito tiempo atrás tuvo la propia Isquia, es si ella está construyendo algún escenario poniendo todos los huevos en esa canasta, en el triunfo del apruebo. La pregunta es, si gana el apruebo, que es lo más probable, ella va a estar en esa fotografía en algún lugar, no estoy diciendo que sea la Guaripola Mayor, en alguna parte. Yo creo que esa pregunta, ella, su equipo, deberán hacérsela, porque si quiere construirse algún camino, tiene que ser, al menos siendo parte de esa epopeya, aportando a esa epopeya, y no sumergida efectivamente en noticias de seguridad de segundo orden que no le van a generar ningún activo dentro, insisto, del espacio chiquitito que tiene de volver a muscularse. Chiquitito, pero cada día tiene su afán. Digo yo, creo que debiera construir algún escenario. Si tú me apuráis, Alberto, me estáis apurando así por debajo, yo solo te digo que, no sé, si Isquia hace 6 meses atrás hizo una gira, no sé qué, bueno, y tiene posibilidad de viajar, de repente con temas de seguridad también, pero ojalá con actividades con harta gente, podría ser un aporte. Quizás la Es que yo creo necesitamos. que para eso lo lógico sería que ella renunciara y se pusiera a la cabeza de un comando o ser parte de un comando. sí. No creo que se pueda hacer ese rol desde el Ministerio del Interior porque Se puede. es súper anticlimático andar con las pistolas promoviendo la prueba. Creo que no sé. Se puede. Rodeada de Como 25 que el traje carabineros. no te viene bien. Bueno, pero para eso construyan las escenas. Yo lo único que digo es que efectivamente baños de masa, lo más cercano, no digo que sea fácil hacerlo, es cierto, está bien, tiene muchos pies forzados, qué sé yo, pero parece que hay un presupuesto para viajar, para ir por regiones, para juntarse por gente, para Pero conversar, para cualquier escuchar, salida del eso es libreto lo que de estoy ella, planteando. cualquier salida del libreto de ella, participación de ella como ministra del Interior en un acto de la prueba, olvídate, ya están redactados los escritos para entrarlo a Contraloría. Es lo que O le deben estar sea, sugiriendo, no podría, perdona, es lo que le deben, no le da el ancho, no le da el ancho del cargo para esa tiene razón, posición. No tiene le da. razón, solo digo que le deben estar sugiriendo eso los mismos que saben que tiene fecha caducida. Solo digo eso, así que uno a veces tiene que construir en sí mismo. Claro, pero de nuevo, a veces hay que tomar riesgo y si ella quiere, digamos, si ella se ve en ese camino, entonces tiene que salir del gobierno. Desde el Ministerio del Interior no lo puede hacer. Yo creo, no podría. Claro, es mucho más interesante. Mi Sí, aporte es más importante estando en este momento defendiendo un proceso democrático como la nueva Por supuesto. constitución, que estar en el Ministerio del Interior ya en circunstancias que finalmente para eso se requieren cambios, como por ejemplo los que están establecidos en la nueva O sea, no, si constitución. ahí está el comunicado, ¿viste? Ya está listo. Ya Está está. listo el relato para salir. Está Claro. listo. Es vamos, coherente, es sensato. lo vamos a elaborar más y voy a partir con esto la próxima semana, ¿ya? Un abrazo, nos vemos. Chao, hasta la próxima. Oye, espérate. ¿Qué? Yo sé que me tengo que ir yo me tengo que ir de Sí, hecho al pues tiro, sí, por pero eso estoy terminando, ya. sí, yo sé, pero quiero decir solamente una cosa, porque dejamos como planteado el titular y creo que es importante que decir las cosas hasta el final, ¿ya? Porque nos dejamos ya por la conversación, está bien, pero decir las cosas hasta el final. Cuando decimos que apoyen proyectos alternativos, decimos que apoyen proyectos alternativos. Ah, sí. Cuando yo estoy viendo, me meto a buscar algo y me aparece en Wikipedia que, oye, el 98% de la gente no aporta nada y el 2% son los únicos que aportan y qué sé yo, uno le molesta y dice, oye, pero ¿por qué me estáis pidiendo?
Y después pensáis y decís, bueno, pero esta cuestión de repente la uso y efectivamente es un aporte y si está mal no me sirve, y si está bien me sirve. Entonces, claro, tiene sentido. Bueno, es importante. Yo el otro día leía un tuit, lo cito, nosotros no tenemos ningún negocio con interferencia. Hemos hecho cosas juntos, hemos hecho cosas por separado, han hecho notas donde que a mí no me gustaban, ni me convenían, ni nada, y nunca he hecho nada. Lo único que digo es, vi un tuit creo que era de Víctor Herrero, o era de interferencia, no me acuerdo claramente si era de él o era institucional, donde decían, apóyennos, nosotros en este momento, el último año hemos tenido 6 juicios. 6 juicios. 6 juicios, los hemos ganado todos, ¿ya? Pero eso nos gastamos en abogados. ¿Ya? Entonces, cuando a ti te presionan así, que es un truco muy norteamericano, ¿ya? Tú te gastas la plata en abogado y no en producir investigación periodística. Si no tienes plata, si no te apoyan, no te aportan, ¿ya? Resulta que entonces tú sencillamente te vas a terminar muriendo. Es tan simple como eso, para que se entienda cómo es el poder. Y a veces el aporte puede ser defensa pro bono, digamos. Exacto. También. Exacto, No todo es plata, a veces, claro. ¿Lagos Bachelet sería como Godzilla contra King Kong? ¿O no? No. ¿Cuál sería la lucha ahí? ¿No? No. ¿No? No. No. Aliens No. contra... Aliens, no me acuerdo contra quién peleaba. ¿No? No hay una... ¿Cuál No, sería? yo creo que es la princesa Leia contra Darth Vader. ¡Oh! Oye, está ahí reemplazando bien a Macari. Bien. Oye. Qué grande, qué grande. Está buena esa para que la trabajemos. Vamos a trabajar esa. Sí, vamos a trabajar eso. Sale seminario. Ya, hasta el próximo lunes. Besos para los dos. Nos Chao. vemos. Chao.